le presentábamos la nota de que ya está circulando el libro 49 Cruces Blancas, la novela 49 Cruces Blancas, la novela de un incendio que no acaba de extinguirse, es sobre el caso de la guardería ABC, del escritor sonorense, le vamos a decir, Imanol Canellada. Imanol, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya está circulando. Ya está ya está en librerías, ya se encuentra en librerías, en todas las librerías del país, las cadenas más conocidas, ¿no? Gandhi, Porrúa, incluso Sambors, ahí está. Sí. Y si no está, si van a la librería y no está, pues lo que tienen que hacer es pedirle a la librería, porque el problema en Hermosillo es que de pronto te tardan mucho en pedir los libros, ¿no? Sí. Entonces pedirle al librero que pida ejemplares a la Ciudad de México, ¿no? Sí, pero no, sí está. De hecho, la semana sí pasada te preguntaba que si esta novela estaba pegada a la realidad y tú me decías, es ficción. Hay cosas que tomé desde el punto de vista de la ficción, pero yo la verdad al empezar a leerla, voy en la página 89. Esto no es ficción, Imanol, es la realidad. Aquí están Eduardo Burs, Abel Murrieta, Claudia Pavlovich, están los socios de la guardería, a veces está Felipe Calderón, está Daniel Karam, está el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños. La novela es sobre un detective que conoce las corruptelas que hay en la Procuraduría General de Justicia de Sonora, porque trabajó ahí. Así es, eso conoce pues el drenaje, ¿no? Las tuberías profundas. Así es. Lo contrata la agrupación, un abogado de la agrupación Manos Unidas para investigar el caso ABC. Pero bueno, no sé si estoy spoileando. No, para nada. Sí, básicamente esa es la premisa. La premisa es esa, un ex ministerio público, abogado, que por una serie de circunstancias personales no vive en Hermosillo y que el abogado de los padres de la guardería ABC lo contrata para investigar una serie de pistas sobre la posibilidad de que haya sido intencional el incendio, ¿no? Que básicamente esa es la estructura, digamos, de la novela, lo que tiene que ver con la ficción. Pero ¿cuál ficción? Sale el peritaje Smith ahí. Claro. El peritaje Smith que la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños en la vida real entregó a la Procuraduría General de la República para intentar demostrar la intencionalidad del incendio. Sí. A ver, es delicado. Lo que pasa que es cuando es un poco como cuando se hace novela histórica, ¿no? O sea, ¿qué es ficción, qué es realidad de la novela histórica? Esto no es novela histórica porque el hecho es muy reciente, no se puede considerar histórico el hecho, pero es una delgada línea la que separa la ficción de la realidad. En este caso yo lo plantearía así: es una novela, es decir, es un universo de ficción alimentado especialmente por una realidad trágica que es la del incendio de la guardería, ¿no? Sí. Los personajes protagonistas, digamos, los personajes que interactúan permanentemente en la novela, sí son, digamos, creaciones de ficción. Algunos son totalmente creaciones del autor, en este caso míos, y otros están inspirados en la realidad. Y luego están como referentes históricos estos personajillos que mencionas, como Burs y como Pavlovich y como Calderón, ¿Por qué etcétera? decidiste dejar los nombres reales de estos personajes? Porque tiene una responsabilidad histórica brutal, total, absoluta. Hay una novela de Alejandro Almazán que habla del Chapo Gaitán, del Chalo Gaitán. El más buscado, sí. El más buscado, el Chalo Gaitán. Y él no deja los nombres, él cambia todos los nombres. Todos sabemos que está hablando del Chapo Guzmán y de todos los personajes. Tú aquí sí dejas los nombres. Sí, yo fíjate que fue uno de los puntos en los que me atoré un tiempo, cuando a medida que escribía la novela, decía, bueno, ¿qué tantos ciertos nombres tienen o no que aparecer? ¿No? Era un planteamiento que me hacía. Y decidí que tenían que aparecer, en principio, porque ellos no aparecen como personajes, sino que son mencionados por los personajes de la novela. Sí. Y son señalados por los personajes de la novela como responsables de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de esta conclusión dije, bueno, tienen que aparecer porque hay una responsabilidad histórica y no podemos evadirla. Y este juego le pongo, no sé, el Chapo Tours, para que la gente sepa que estoy hablando de Burs, pero no es Burs, pues no, o sea, es Burs. O sea, él era el gobernador en ese momento. Le da fuerza a la novela. Pues le da potencia a la novela. Lo que de alguna manera pretendía con esto es que la gente no se olvidara que, a pesar de que es un universo de ficción, un universo novelístico, ¿pero cuál existió. Universo de ficción? ¿Cuál universo de ficción, Imanol Canellada? Porque hay un chofer ahí
que Sí, claro. el investigador está buscando, pero recordemos que Manos Unidas, Gabriel Alvarado, abogado de Manos Unidas, ha Así es. venido señalando desde Ujú. hace tiempo que el chofer de Juan Carlos Lam, Sí, Félix, sí, y secretario aparece. técnico de Eduardo Burs, tuvo una participación Ujú. directa en provocar aparentemente el fuego en la bodega de la Secretaría de Hacienda. Ujú. Eh, Así es. Y eso aparece en la al novela. chofer lo matan, al chofer real, al chofer de Juan Carlos Lam, Sí. lo matan 2 meses después de los hechos, y esto lo aporta como prueba Gabriel Alvarado y Manos Ujú. Unidas Así es. para tratar de demostrar que hubo una intencionalidad en provocar el fuego de la bodega de Secretaría de Hacienda Ujú. para desaparecer documentación vinculada con el endeudamiento que dejaba Eduardo Burs sobre el Plan Sonora Proyecta Sí, al gobierno así. entrante Todo de eso aparece en la oposición. novela. Todo eso aparece en la novela. Sí. Eso está en la novela. Sí, sí está en la novela. Todo eso está en la novela. A ver, por ejemplo, voy a partir de este ejemplo específico Sí. que pones, ¿no? En efecto, este personaje narrador, que es el que va contando la historia, que es totalmente ficticio, no existe este personaje. Este personaje, en efecto, está buscando un chofer y es el chofer del Chino Lam y aparece el Chino Lam como mencionado y Sí. es el chofer del Chino Lam. Pero todo el entorno, por ejemplo, ¿no? Para no tampoco spoilear mucho, pero este detective o este investigador contratado por los padres de la guardería ABC, este investigador en algún momento va a entrar en contacto con el entorno del chofer, ¿no? Con la famosa amante, con su pareja que existió, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso ya entra dentro del terreno de la ficción. Sí. En ese sentido es cuando la novela utiliza sus mecanismos propios de ficción, porque la casa donde llega el investigador, la pareja de este chofer, sus circunstancias emocionales, sociales, etcétera, todo esto ya entra dentro de lo que es Sí. la creación novelística, la ficción. Entonces, parto de ciertos puntos que son reales, como la existencia de este chofer, como la existencia de un peritaje Smith, como la existencia de una serie de puntos que son reales, parto de ellos, pero voy creando también una trama que tiene que ver con la ficción, porque no deja de ser una novela. Sí. Entonces la relación que establece, igual todavía no llega a ese punto, pero la relación que establece el investigador con una de las madres de familia, que es un personaje totalmente creado, no existe esa madre de familia, está creado por mí, eso es ficción. Pero sí existen muchas Paolas, que se llama la niña, ¿no? Paola. Existen muchas sí, Paolas. claro, pero el comportamiento de Sí. Paola dentro de la novela, etcétera, es ficción. Ahora, está inspirado en estos niños Pues yo conozco una niña de la guardería ABC que, digo, no es Paola, pues yo sé que es ficción, pero que estás describiendo exactamente lo que le pasó, ¿no? Sí, claro, bueno, es que finalmente la novela es el mundo de lo posible. Claro. Y en este mundo de lo posible, aunque no es el mundo de lo verdadero, pero sí de lo posible. En este mundo de lo posible entras en contacto con muchas cuestiones. A mí me ha pasado en otras novelas encontrar a Sí. mis personajes en la calle y no decir, bueno, pero es un personaje y de pronto te lo encuentras en la calle. Prefiero, en este caso, obviamente, al estar inspirado en un hecho real y los personajes están inspirados en personas reales de carne y hueso, las semejanzas de pronto son mucho más cercanas. Pero sí me gustaría aclarar que el posible lector no quisiera que estuviera pensando, y esta niña es, ¿qué niña de la realidad? Claro. O este padre de familia, ¿qué padre de familia es? Porque no es así. O sea, son personajes totalmente creados. Es una buena aclaración la que haces, Imanol. A eso me refiero, ¿no? Las personas reales aparecen con sus nombres. El resto son personajes de ficción que están inspirados en la realidad, nada más, ¿no? Exactamente, estamos platicando con Imanol Canellada, autor de la novela 49 Cruces Blancas, la novela de un incendio que no acaba de extinguirse, que publica Editorial Planeta. Ahora, la ambientación es maravillosa, Imanol. En una escena, pues describes cómo va regresando este investigador desde la frontera norte, después de estar varios años fuera a la ciudad de Hermosillo, y yo sentí cómo iba llegando a Hermosillo por la forma en que describes la ciudad. Inclusive yo anoche la estaba leyendo, hasta calor me dio cuando describes pero estaba refrigerado. cómo se siente. Tú estabas refrigerado sí, leyéndola. exactamente. Cuando describes cómo se siente la ciudad de Hermosillo. Es también para quienes
son de Hermosillo, los lugares, los sitios que describes, las calles, las ambientaciones van a ser muy cercanas. Sí, sí, totalmente. O sea, Hermosillo aparece como personaje de la novela. Hasta es un el personaje. taquero sale de ahí del centro, ¿no? El famoso taquero al imparcial. Sí, sí, sí. O sea, la ciudad de Hermosillo es un personaje. Sí. Es un personaje y es esta ciudad que, bueno, esta ciudad que conocemos. Es la visión que tiene este personaje de esta ciudad. Y se convierte en un personaje porque también Hermosillo es un personaje en la realidad en esta trama, y me refiero al comportamiento que tuvimos como sociedad ante este hecho tan brutal y tan trágico. Entonces también la sociedad hermosillense me incluyo, convertimos de alguna manera, no solamente en escenario de la novela, sino también en personaje, porque el comportamiento social, simbolizado en la ciudad, también habla de nosotros, también habla de quiénes fuimos y quiénes somos en cuanto frente a esta tragedia, ¿no? Y el hecho de poner a un personaje narrador que llega a la ciudad después de muchos años, que no estuvo aquí cuando sucedió el incendio, fue un recurso literario para poder tomar distancia, porque al principio, cuando la primera versión de esta novela, cuando escribo la primera, no completa, cuando empiezo a escribir la primera versión, la empecé a escribir desde el dolor y la indignación y del coraje. Entonces me salían unos capítulos muy melodramáticos, llenos de coraje, de indignación y de rabia y de lágrimas, pero desde el punto de vista novelístico decía, esto no funciona, esto es como una especie de grito desgarrador y ya. Cuando se trata de la novela es la posibilidad de explorar la existencia de una sociedad en este caso y de los personajes que viven en esta sociedad. Entonces al final encontré este recurso, la de un personaje que llega, a pesar de ser de aquí, que tiene muchos años fuera por una serie de circunstancias, y ir llegando poco a poco a la ciudad de Hermosillo y ir conociendo poco a poco la tragedia, a veces me permitió de alguna manera tomar cierta distancia para poder plasmar todas las aristas posibles, ¿no? Sociales, políticas. Es una crítica también a la élite hermosillense. Muy dura. Élite económica y política de Hermosillo. La considero, ¿no?, principalmente responsable de esto, la élite en general, ¿no? Sí, de cómo se quiso proteger en 2009, ¿no? Cómo quiso proteger a los suyos en 2009. Sí. Y cómo pretendió que esto se olvidara, que esto se enterrara. Pues lo pretendió y lo logró, ¿no? Sí. Yo creo que lo logra, que al final, bueno, que la gente lea la novela, pero es preocupante cómo logran manipular, cómo logran dividir, cómo logran comprar conciencias. Sí. De alguna manera todo esto parece la novela, ¿no? Esta capacidad que tienen para enturbiar cualquier cosa. Sí. Y convertirlo, al final todo se convierte todo termina siendo una gran, como no tenemos un aparato de justicia efectivo, no tenemos una procuración de justicia profesional y efectiva, y está totalmente politizada, al final todo se termina convirtiendo en teorías, en complots. Entonces cualquier teoría, la más disparatada o la menos disparatada, es válida, pero entonces ante ese panorama ninguna teoría es válida, que es un poco lo que pasó. Al final no sabemos nada, no sabemos qué pasó, ¿no? Sí. Realmente no sabemos qué pasó, nunca lo sabremos, pues, ¿no? ¿Nunca lo sabremos? Así de Con plano. certeza, esa certeza que te da una justicia transparente, expedita, clara, inmediata. No, siempre nos vamos a quedar en el terreno de la especulación, de las teorías, del complot, y esto les conviene. Esto es lo que más, hay un personaje al final que lo dice, ¿no?, que plantea esto. Al final lo que más le conviene al poder es esta capacidad para parecer que hace algo y no hace nada, y crear una serie de teorías fantásticas, que puede ser desde que llegó un marciano hasta que, no sé, cualquier locura es válida, porque no hay una certeza jurídica, en ningún momento la hubo, ni les interesó que lo hubiera, porque en principio, a medida que iban saliendo los datos y se iba conociendo que no había salidas de emergencia, o que estaban cerradas, que eran de metal, etcétera, tenía que haber renunciado una serie de gentes ya, así nomás por conciencia ética, o sea, por decencia, tenía que haber habido una serie de renuncias en cadena. Eso sería como lo menos, ¿no? Lo mínimo que se podría exigir, ¿no?, al poder, una serie de renuncias ante la magnitud de la tragedia. Ni una renuncia hubo, nadie salió a decir yo renuncio porque no puedo vivir con el hecho de que tal vez por alguna negligencia mía hayan muerto 49 niños en un incendio, ¿no? Nadie. Al revés, empezaron a pasarse la bolita,
empezaron a culparse, a señalarse con el dedo. Es terrible. Sí, es Felipe terrible. Calderón y Eduardo Burs, ¿no? Principalmente, sí, y con sus principio. esbirros, ¿no? Con sus diferentes esbirros, el Murrieta por un lado, el Caram por el otro. Empezar a fabricar estos chivos expiatorios, ¿no? El eslabón más débil de la cadena. Todo esto que es muy propio, que lo conocemos muy bien, que pasa con Ayotzinapa y que pasó con ABC y que pasa con la enorme cantidad de tragedias que vivimos en este país y que es un esquema, una forma de trabajar que ya tienen muy bien ensayado, ¿no? Enturbiar, ensuciar, comprar conciencias, dividir movimientos y bueno, le resulta, ¿no? La prueba, ahí está la prueba, ¿no? O sea, no. Híjole, qué duro, ¿no? Sí, muy duro. Qué duro, qué dura esta conclusión que sacas, Imanol. No hay ni siquiera esperanza con las nuevas autoridades de que esto se vaya a solucionar. No sé, podría haber. Son casos que ya están tan enturbiados. En el caso de la guardería ABC, pues estamos hablando de 9 años. 9 años, ya se van a cumplir. Las nuevas autoridades llegan en diciembre para cuando asuman el poder, pues estamos hablando de 10 años, ¿no? Desde el punto de vista judicial, después de 10 años, ¿qué puedes hacer? ¿No? Claro. Es muy difícil. Están estos dos expedientes que están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Que están ahí congelados en el cajón de la PGR, que tiene que ver precisamente con la intencionalidad del incendio, y hay un segundo expediente abierto contra Burs y Murrieta por entorpecimiento de la justicia. Estos dos expedientes sí tienen vida todavía. Ahí están en la PGR. Ahora, 10 años, ¿no? Cuando asuma las nuevas autoridades, la nueva PGR asuma el cargo y encuentre estos expedientes, a 10 años es posible, desde el punto de vista de la investigación judicial, probar las hipótesis que plantean estas denuncias. Es difícil, es muy difícil. Entonces, yo lo veo muy difícil. Y la otra parte, la que tenía que ver con la responsabilidad institucional, desde la negligencia, desde el comadreo de te doy, tú eres mi prima y te doy concesiones de guardería porque es un negocio redondo y nada más, no le tienes que invertir nada, nomás consigue una bodega y mete ahí a los niños de los trabajadores. Esta parte, pues la Suprema Corte tuvo una gran oportunidad en su momento y la dejó ir. Tal vez esta parte, pues sí podría ser rescatable, ¿no? En el sentido de asegurarse que no va a volver a pasar. Que quienes asuman los cargos claves en esto tengan la responsabilidad ética de gobernar sin este cinismo y sin este valemadrismo como han gobernado, ¿no? Imanol Canellada, ¿dónde podemos encontrar esta novela 49 Cruces Blancas? En Gandhi, Porrúa, sí, y Sambors. Supuestamente están en... Yo no controlo la distribución, no es la Editorial Planeta es la que distribuye, pero en principio ya empezó a circular desde la semana pasada y ya está en todas las librerías que maneja Editorial Planeta, que pues son las cadenas más conocidas como Gandhi, Porrúa, Sambors, El Péndulo. Pues fíjate que todavía no tenemos así una fecha. En agosto va a haber una serie de presentaciones, yo creo, aquí en Hermosillo, de entrada, y luego ya pues iré presentándola por el resto del país, pero de entrada aquí en Hermosillo, en agosto, yo te aviso con mucho gusto la fecha exacta, ¿no? Ahorita no, pero sí, a mediados de agosto va a haber una presentación y sí, yo creo que van a ser varias aquí en Hermosillo. Muy bien, Imanol Canellada, entonces, la novela en Gandhi, Sambors y Porrúa. Aquí en Hermosillo, aquí en ¿no? Hermosillo, ahí la pueden encontrar. Muchas gracias, Imanol. Al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. 8:47, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos con más noticias en un par de minutos.